Queridos hermanos, les saludo desde acá, de Chiloé, en esta zona lluviosa. Gracias al Señor que estamos bien. Y vamos a continuar mirando el libro de Hebreos. Hoy día vamos a ver una de las últimas razones por qué razón el Hijo Eterno se hizo menor que los ángeles. Ahí en Hebreos 2:9 nos dice que Él se hizo menor que los ángeles. Es una manera de decir que se hizo hombre. Y la expresión menor que los ángeles podría traducirse mejor: se hizo por un poco de tiempo menor que los ángeles. Siendo Dios, por un poco de tiempo se hizo menor que los ángeles. Él no es un ángel, como dicen los TJ equivocadamente. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel. Eso es un error diabólico. No, Él se hizo menor que los ángeles, se hizo hombre. ¿Y por qué el autor lo explica así? Porque, bueno, entre los hombres y Dios, lo que hay son los ángeles. Y el Mesías que ellos esperaban tenía que ser alguien poderoso, como los ángeles. Entonces el autor les dice que no, Él es el eterno Hijo de Dios que se hizo hombre. Y hoy día vamos a ver una de las razones finales en este capítulo 2. Recuerden que el capítulo 2 es la primera vez que se refiere al Hijo de Dios con su nombre humano, Jesús. Y Él vino para hacerse hombre y así destruir o dejar anulado al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban cautivos a voluntad de él. Eso lo vimos las reuniones pasadas. Hoy día vamos a ver que él se hizo menor que los ángeles para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Vamos a leer del versículo 17 y el verso 18. Vamos a comenzar con el 16. Verso 16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí en estos versículos, sobre todo el verso 17, el autor comienza a enseñarnos del ministerio sumo sacerdotal del Señor Jesús. Este libro se va a referir 17 veces a nuestro Señor como sumo sacerdote. Otras cartas indirectamente aluden a este ministerio del Señor, pero nunca como esta carta, cual tema principal. Uno lee, por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo, el capítulo a los Romanos, capítulo 8, versículo 34, dice ahí el apóstol: ¿quién condenará o quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí hay un pasaje indirecto del ministerio sumo sacerdotal del Señor. También el apóstol Juan, en una manera muy indirecta, en Primera de Juan, capítulo número 2, nos dice ahí en el verso 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y esto es lo que el sumo sacerdote hacía: propiciaba un sacrificio para que Dios pudiese estar en medio de su pueblo. Son pasajes que indirectamente aluden a lo que es un sumo sacerdote, pero solamente la carta a los hebreos o el libro de los hebreos desarrolla ampliamente este tema.
Ahora aquí volvamos a Hebreos capítulo 2, en el versículo número 16, nos dice que no fue el que se haya hecho menor que los ángeles, que se haya hecho hombre, no fue para socorrer a los ángeles. Y nuevamente el autor vuelve a mencionar a los ángeles para mostrar a los destinatarios de este libro que los ángeles no tienen nada que ver con el plan de salvación, ¿ya? Los ángeles caídos no tienen perdón. Pecaron ellos en un estado de santidad irreversible. Y parece ser que después que fueron creados, ellos tuvieron un tiempo de prueba irreversible, del cual algunos quedaron para siempre como ángeles caídos y otros como ángeles elegidos. En el libro de Job, capítulo 4, verso 18, uno lee: he aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Qué manera más hermosa de decir la imperfección que hubo en los ángeles, ¿ya? Hay desvarío, dice otra traducción más antigua. Y la palabra necedad tiene que ver con la presencia del pecado que se halló en ellos. La otra traducción dice que cometieron errores. Los ángeles parece ser que tuvieron ese tiempo de prueba irreversible, ¿ya? Y los que siguieron a Satanás quedaron como ángeles caídos y los obedientes quedaron como ángeles escogidos, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, el verso 21, dice: insisto, le dice a Timoteo, delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles. Y ahí están los santos ángeles, son estos ángeles que no siguieron a Satanás. Entonces, el Señor no se hizo hombre para socorrer a los ángeles. La salvación solamente es para socorrernos a nosotros. Y dice aquí en Hebreos capítulo 2, el versículo 16, esta palabrita socorrer es una palabrita también interesante, porque esta palabra socorrer es usada para atender a un plan irreversible de Dios en socorro del hombre. Y esta palabra es muy importante porque tiene que ver con que la palabra se usa para alguien que viene en ayuda de un desvalido, pero se hace uno con él. Esta es la idea de socorrer. Y esto lo hizo el Señor Jesucristo al tomar la naturaleza humana. La palabra se usa cuando, por ejemplo, un accidentado está botado y viene alguien a ayudarlo, el socorrista, y lo toma, pero lo maravilloso que la idea de esta palabra socorro es tomar la misma naturaleza del desvalido. Esa es la idea de la palabra socorro aquí. Y esto lo hizo el Señor Jesucristo en su encarnación. Él adoptó la naturaleza de la descendencia de Abraham. Por eso dice aquí, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Se hizo un judío. Por eso dice Juan 4:22 que la salvación viene de los judíos. Y aquí en Hebreos, el capítulo número 7, nos dice que él era de la tribu de Judá. En el verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Entonces, él era un judío de la descendencia de Abraham, ¿ya? Y todo esto lo hizo para ser semejante a sus hermanos, dice el versículo 17, volvamos al verso 17, dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y esto fue una obligación divina, por eso dice ahí, debía ser. Esa palabra deber nos habla de que había una obligación en el corazón de Dios que viniera alguien de la deidad para poder vindicar al hombre caído,
ya que Dios lo había puesto como Señor de toda la creación a Adán, pero Adán había fracasado. Esto no lo podía hacer un ángel, ¿ya? Un ángel redentor nunca nos habría servido. No podríamos imitarnos y, y si nosotros nos hubiésemos acercado a un ángel y le hubiésemos dicho que estamos tristes, estamos cansados, el ángel nos habría dicho, mire, yo no entiendo lo que tú me estás diciendo porque nunca he sentido tales emociones, ¿ya? Entonces, tampoco si le hubiésemos dicho, estoy siendo tentado, te pido que me ayudes, él, él diría, yo nunca he sido tentado, no conozco esta experiencia. De manera que quien ha conocido la pobreza, quien ha conocido la estrechez, la humanidad en todas sus carencias y necesidades, puede actuar como socorrista. Y esto nos enseña que Jesús fue un hombre real, que voluntariamente escogió nacer como un bebé y vivir en una familia pobre. Y qué hermoso es contemplar en la Biblia la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo en esa oportunidad cuando Él viene a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y ahí había un pozo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como una hora seca. Ahí está el hombre sentado en la sencillez que le caracterizó a él, de manera que está cansado. Él en la Biblia aparece con que tuvo hambre cuando es tentado por el diablo, que tuvo sed, como aquí cuando pide agua a la mujer samaritana. Él lloró, 3 veces la Biblia nos dice que él lloró, él se cansó, él se indignó, él se entristeció. Son todas experiencias humanas de quien siendo Dios se hizo hombre, ¿ya? En algunas oportunidades cuando venían a tentarle, a discutir con él, y unos fariseos vinieron a pedirle señal del cielo para tentarle, y nos dice la Biblia que él, gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos que él tenía su propio espíritu y gemía dentro de sí al ver la maldad del ser humano. Finalmente, cuando él llega a Getsemaní, en esos momentos de tanta agonía, la palabra de Dios nos dice que él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Él tenía su propia alma, no solo su espíritu humano, también su alma humana. Y todo esto lo experimentó el Señor Jesucristo como un hombre real, ¿ya? Y adoptó un cuerpo capaz de morir, y en ese cuerpo llevar nuestros pecados y condenar al pecado. Ahora, el sumo sacerdote, que es el tema que vamos a ver en parte del día, entonces debía representar al hombre en todas sus facetas, y además tenía que representar a Dios. Y Jesús poseía dos naturalezas, su naturaleza divina, eterna, y su naturaleza humana. El Dios eterno se hizo hombre. Y hay tres cosas que se nos dicen de Jesús como sumo sacerdote aquí en Hebreos capítulo número 2 y el versículo número 17. Lo primero que se nos dice que Él es misericordioso. Lo segundo, que Él es fiel. Y lo tercero, que puede socorrer. La misericordia respecto de nosotros, de nuestra debilidad como seres caídos. Necesitamos misericordia. Su fidelidad, vamos a ver que tiene que ver con Dios. El sumo sacerdote tenía que ser fiel a Dios. Y el socorro, como ya hemos mencionado, para sacarnos a nosotros de nuestra necesidad. Ahora es importante destacar, hermanos y amigos, que no bastó convencer al diablo, como se dice aquí en el versículo 14, dice,
así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto es fundamental, pero para ser sumo sacerdote se necesitaba también algo muy importante en nuestra peregrinación mientras llegamos a la presencia del Señor. Nosotros necesitamos ser librados de la culpa, de la triste experiencia y del lastre de una vida pasada. Por eso se menciona aquí en el verso 17, para expiar los pecados. ¿Qué es lo que significa expiar? Alejar. Esto es lo que arruina nuestro presente, el recordar la vida que teníamos antaño. Y el diablo usa eso para arruinar nuestra vida como creyente. Y la tendencia nuestra es volver a pecados pasados. Hay muchos creyentes que en su presente como creyentes viven arruinados y aplastados recordando su vida pasada, traumas, carácter no transformado porque no viven su presente en Cristo. Y saben, amigos y hermanos, que no hay absolutamente nada en este mundo, ni psicólogos, ni psiquiatras, ninguna terapia que quite de nuestro ser nuestros pecados pasados. El rey David oraba y decía, no te acuerdes, oh Jehová, de los pecados de mi juventud. Y nada puede quitar eso, ninguna religión, ni el judaísmo para estos destinatarios, ni las religiones que hoy día existen para nosotros. Leamos en Hebreos capítulo número 10, en el libro de Hebreos capítulo número 10, versículo número 11, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Qué estéril son las religiones y todo eso que se hacía ahí en el templo judío, ¿ya? El pecado sin perdonar, sin ser tratado, destruye. Yo recuerdo la experiencia del rey David cuando cometió adulterio con Betsabé. Pasó casi un año que el rey David barría bajo la alfombra. Y el Salmo 32 nos cuenta cómo sentía él dentro de su alma, tratando de ocultar el pecado, cómo se arruinaba y sus huesos habían secado por la culpa, porque un creyente no puede vivir con culpa. Y vuelvo a repetir, el diablo usa los errores pasados para arruinarnos en el presente. Pero aquí está la buena noticia, que Jesucristo borra nuestros pecados pasados. Vamos al libro de Hebreos nuevamente, aquí mismo donde estamos, capítulo número 10, el versículo número 16, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Mire qué hermoso, qué poderoso es esta verdad. Dios dice que Él no se acuerda de nuestro pasado y nosotros tenemos que apropiarnos de esto. De manera que tú, si eres del Señor y yo, si soy del Señor, no tenemos derecho de recordarnos la vida antigua. Por eso la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ya? Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los paganos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatrías. Todo eso que pertenecía a la vida antigua, no tenemos que volver allí. Ahora, nosotros somos invitados, estoy leyendo en Primera de Pedro 4:3, el apóstol dice, armaos de este mismo pensamiento.
porque Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Él ya terminó con ese pasado. Él sufrió en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que no vivamos en ese ambiente, sumidos en recuerdos. Y alguien podría decir, bueno, es que así me hizo mi mamá, mi papá, pues yo soy como soy. No, no, no. Nosotros, si somos de Cristo, no podemos decir eso. Lo que Jesús logró es maravilloso. Él ha borrado de la presencia suya nuestro pasado. Y ahora, esto también quiero decirles, hermanos, que si bien es cierto, Dios ya no nos ve en el pecado, Él también necesitaba sacar de sus ojos los pecados nuestros. De manera que también Dios necesitaba olvidar los pecados nuestros. Isaías 43, versículo número 25, dice Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios dice que Él no se va a acordar de los pecados de su pueblo, Él lo hará por amor a sí mismo. Interesante esto que diga por amor a mí mismo, porque Él es santo, no puede ver el pecado. Entonces Dios provee un Salvador para sacar los pecados de sus ojos. Por esto, la invitación entonces a nosotros los creyentes a que nos acerquemos a Dios en vista de este camino expedito de perdón y de olvido. Hebreos capítulo número 10, el verso número 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. Toda una terminología que los judíos, los destinatarios de este libro, conocían y que se refiere a la pureza que Cristo nos da mediante su obra, la libertad que ahora el creyente posee. Ahora, volvamos a Hebreos capítulo 2, versículo número 17, la segunda parte ahí del verso número 17, ya vimos que la misericordia es para atender nuestra debilidad, pero aquí en el verso 17 dice también, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos que el gran objetivo del sacerdote no solamente era ofrecer sacrificios para expiar los pecados y quitarlos de la presencia de los pecadores como de la presencia de Dios, sino también su objetivo era fundamental para asegurar la presencia de Dios en medio de pecadores como somos todos nosotros. Esto de ser fiel en lo que a Dios se refiere es que el sacerdote tenía que asegurar la presencia de Dios en el campamento de Israel. Vamos a leerlo en Levítico, capítulo número 26, en el verso número 11. Dice Dios, y pondré mi morada. Es lo que deseaba Dios, colocar su tienda, su habitación en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Este objetivo que tuvo siempre Dios de tabernacular es lo que el Señor Jesús vino a hacer. Por eso cuando leemos en el Evangelio de Juan que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la expresión ahí es tabernaculó entre nosotros, puso su habitación, porque Él vino para
expiar nuestros pecados. Y este objetivo, hermanos, se ha conseguido por la obra del Señor Jesucristo, y la Biblia termina diciéndonos en Apocalipsis que Juan oye una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y ese tabernáculo celestial es la ciudad celestial. Porque el tabernáculo, ¿qué representaba el que hizo Moisés? Representaba el cielo, la morada eterna, donde por el sacrificio de Cristo y su sangre preciosa estaremos para siempre con Dios, y Él estará con nosotros y será nuestro Dios. Ahora, esto de permitir la permanencia de Dios ahí entre pecadores como eran los judíos, los israelitas o como nosotros, se celebraba en la fiesta del día de la expiación, el gran día de la expiación, el famoso Yom Kippur, que se hacía una vez al año. Vamos a leerlo en Levítico capítulo 16, en Levítico capítulo número 16 y el versículo número 33, dice ahí: y hará la expiación por el santuario santo, se refiere al tabernáculo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Una vez al año se hacía este gran día de la expiación en lo que a Dios se refiere, y el sumo sacerdote tenía que ser fiel a este evento. Y en ese día se ofrecían sacrificios. En primer lugar, un becerro y un carnero. Tenía que traer el sumo sacerdote este animal grande, el becerro, de los vacunos, y un carnero de los ovejunos. En el versículo 3, aquí, Levítico 16, en el verso 3, dice ahí Moisés, dice: con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y esto representaba el completo sacrificio de Cristo realizado en la cruz del Calvario. Además, tenía que presentarse con un macho cabrío para sacrificarlo y derramar su sangre. En el versículo número 15 dice: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Esto era fundamental, que esa sangre entrara ya en el lugar santísimo, porque esto representaba el sacrificio con derramamiento de sangre, sustituyendo al pecador. Esto es la sustitución. Él fue hecho pecado por nosotros, como dice el profeta Isaías, cuando dice: más el herido fue por. Esa palabrita por significa en lugar de. Eso es sustitución. Por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces este macho cabrío y su sangre que era derramada, que llegaba hasta el lugar santísimo, nos representa esta sustitución. Y en tercer lugar, había un segundo macho cabrío que quedaba vivo. Aquí en el verso número 20, en Levítico 16, 20, dice: cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados,
poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquí tenemos la expiación, el alejar los pecados y la maldición sobre este animal que quedaba vivo y era llevado al desierto. Y esto es asombroso, porque el pecado es tan dañino que no solamente se necesitaba la muerte de un animal inocente, de un ser inocente, sino que alejarlo, llevarlo lejos del santuario. Esto representa lo que ya hablamos. El Señor olvida todos nuestros pecados y delante de los ojos de Él el pecado es alejado. Él llevó nuestros pecados y Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Estos sacrificios que se hacía, todo este ritual en el día de la expiación era fundamental y por eso dice que el sumo sacerdote no solamente tenía que ser misericordioso para atender al débil pecador, sino fiel en lo que a Dios se refiere. ¿Ya? El sumo sacerdote no podía dejar de hacer esto. Tenía que ser enteramente fiel a este cometido, porque ahora Dios podía vivir entre su pueblo. Y Cristo, en el caso nuestro, ha expiado, no solamente ha alejado nuestros pecados de los que creen en Él, sino también de todo el mundo. Miren lo que dice, ya lo leímos en Primera de Juan, capítulo número 2, versículo 2. Dice ahí en Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Él sea la propiciación por los pecados, no solo nuestros, sino por todo el mundo? Esto no es un perdonazo. Propiciar, expiar, no significa perdón, significa alejar. Y podemos decir a la luz de la palabra de Dios que Dios ha sido propiciado y Él trata a la humanidad de otra forma, porque si no ya habríamos desaparecido todos y borrados del planeta si Jesús no hubiese derramado su sangre. La base del perdón ya está hecha. El pecador ahora tiene que venir por fe mediante ese camino ya hecho por Cristo para acercarse a un Dios propiciado. Está todo pavimentado para poder ser salvos. El Señor Jesucristo abrió el camino, el Señor Jesucristo dejó abierta la puerta, su sangre preciosa permite que entremos y Dios está adentro, ya no como un juez airado, sino como un Dios pacificado, propiciado. Por eso en Primera de Juan también, capítulo número 4, el versículo número 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios primero actuó, cimentó todo el camino a través de la obra de su amado Hijo para que el pecador arrepentido venga a este Dios pacificado. Finalmente, vamos a Hebreos capítulo número 2, versículo número 18. Nos dice ahí, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí tenemos otro vocablo para socorrer. Allí en el versículo 16, el vocablo socorro significaba hacerse uno con el que está accidentado, tomar parte de su ser. Esto lo hizo el Señor Jesucristo. Aquí el verbo socorrer es diferente del verso 16. Aquí es atender
el clamor o la llamada de auxilio de una persona que está necesitada de misericordia, tal como aquella mujer sirofenicia que gritaba: Señor, socórrome, socórreme. Y él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y le dice: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí tenemos el llamado de socorro, y esta es la idea del socorro aquí. Él corre. El Señor Jesús no puede dejar de atender a quien clama por socorro. Y saben, hermanos, tanto para los destinatarios como esta carta, de este libro, como para nosotros, la mayor provisión para un creyente está aquí en el versículo 18. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando nosotros somos tentados, muchas veces cuando pecamos, lo que hacemos es lo mismo que Adán. Nos escondemos y tenemos miedo y pensamos que Dios no nos va a entender. Entonces el Señor es capaz de socorrer, de atender este llamado de auxilio cuando lo pedimos, porque Él tiene compasión en primer lugar de nuestra fragilidad. Lo vamos a decir en otros términos, como dice el Salmo 103, versículo número 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. ¿Y por qué se acuerda el Señor que somos polvo? Porque Él también tomó un cuerpo humano. Y además, Él es capaz de acudir a nuestro auxilio porque es todo competente. Dice en el capítulo 4 de Hebreos, el versículo número 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién puede ser más competente de auxiliarnos como alguien que sabe todo lo que es la prueba, la tentación? Él es poderoso. Lo leímos aquí en el versículo 18 del capítulo número 2 de Hebreo. Dice ahí: Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Él es poderoso no porque es Dios, lo cual es verdad. No, Él es poderoso porque sabe de tentaciones. Él entiende todo tipo de prueba, porque las pasó todas. Él se hizo semejante a sus hermanos, leímos en el verso 17. Él nos avergüenza de ser nuestros hermanos, de ser nuestro hermano, como dice el verso 11. Y Él siempre proveerá una puerta de escape en medio de la tentación. Dice 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. El Señor siempre nos va a brindar en la tentación, la va a permitir Él y va a dar una puerta de escape. Ahora, debido a su naturaleza santa, cuando fue hombre, lo cual es muy importante entenderlo, por tener esa naturaleza santa y sufrir pruebas y tentaciones, él sabía perfectamente las intenciones de la tentación. Él conocía los pensamientos
antes que esas personas vinieran a tentarlo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 22, el versículo 17, vinieron a hacerle preguntas. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? El Señor sabía la malicia detrás de la pregunta. Nosotros no vemos la maldad en todos los asuntos que tenemos que decidir. Yo no sé si le ha pasado a usted alguna vez que tiene que tomar una decisión, ya sea simples decisiones, por ejemplo, hay que llevar el auto a un mecánico y uno dice, pero este tipo me va a engañar o no me va a engañar. Y uno ora y dice, Señor, por favor, dame un mecánico que no me engañe, porque yo no sé qué tiene en su mente. O un gaffiter que viene a la casa, y el gaffiter dice, hay que entrar a picar. Y uno dice, pero me estará engañando este hombre. Y uno no sabe lo que tiene la gente en su mente. El Señor sabía. Él percibe y percibió todo. Y como Él fue tentado de esa manera, nos puede ayudar. Además, otra cosa hermosa, hermanos, que en medio de todas las dificultades que podamos nosotros vivir, Él percibe también las intenciones de Dios el Padre. ¿Ah? Me gusta mucho ese pasaje de Jeremías que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo sí oiré. Qué hermoso es saber que hay alguien, hermanos, como el Señor Jesucristo, que no solamente sabe nuestra fragilidad, sino que sabe lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere ayudarnos y el Señor Jesucristo quiere propiciar esa ayuda. Y además también el Señor Jesucristo sabe las intenciones del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Nos dice Pablo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. O sea, el Señor Jesucristo es tan poderoso para ayudarnos que sabe la fragilidad nuestra, sabe las intenciones de los malos y sabe las intenciones del Padre y del Espíritu Santo. Entonces Él canaliza nuestra fragilidad. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, hermanos, cuando estamos pasando problemas? Nos alejamos del Señor. Nunca hagamos esto. No nos alejemos del Señor Jesucristo, porque Él es fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere y misericordioso para socorrernos. Él siempre estará disponible para socorrernos. Vuelvo a repetir, nosotros equivocadamente nos alejamos. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de congregarnos. Esto les pasó a estos destinatarios de esta carta, de este libro. Les dice en el capítulo número 10, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Lo peor que uno puede hacer cuando está a punto de caer es dejar de congregarse. ¿Ya? Porque creemos que nadie nos va a entender. Pero es imposible, hermanos, que el Señor deje de socorrernos, porque la palabra de Dios dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él se comprometió a ser nuestro Salvador y hoy día hemos aprendido a ser nuestro sumo sacerdote y estará siempre disponible. Nadie es más capaz de entendernos que Él. Él conoce a primera mano todas las pruebas que podamos vivir. Y
Vamos nuevamente a Hebreos capítulo número 4, el versículo número 15. Dice ahí en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Esta palabrita compadecerse, hermanos, es simpatizar. Es una profunda solidaridad. Compadecerse no es sentir lástima, sino venir a nosotros y ponerse al lado de nosotros. Y esto es muy importante, porque ningún pecado lo puede alejar a él de venir a ayudarnos. Podemos caer en lo más bajo del pecado. Y uno cree y piensa, bueno, el Señor no va a venir porque yo he pecado y Él es santo. ¿Cómo va a venir a socorrerme? Sí, hermanos, lo va a hacer, porque Él puede simpatizar. Él siempre tratará o nos tratará con paciencia, con misericordia y con justicia. Usted recuerda cuando Pedro estaba sobre la pelota, como dicen los futbolistas, empoderado, y dijo, bueno, el Señor le anunció, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y yo nunca, Señor, voy a fallar, nunca. Aunque todos te abandonen, yo nunca voy a hacer semejante cosa, ¿ya? Y el Señor le dice, yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. El Señor se adelantó a la situación de Pedro, de su caída, y le dice, yo voy a rogar por ti. Él no podía abandonar a Pedro. Y le dijo, tu fe no va a faltar, pero si tú caes, va a ser por tu propia desobediencia. Sí, no abandonó a Pedro. Qué maravilloso es, hermanos, lo que el Señor hace por nosotros y se compadece de nosotros. Mire lo que sentía nuestro Señor por los rebeldes israelitas. Les dice a ellos en Oseas 11:8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Cómo te voy a hacer esto? Y mucho más a nosotros, rociados con su preciosa sangre. Él nunca nos va a abandonar. Él sabe cuán frágiles somos. Ahora, hermanos, quiero hacer una aclaración antes de terminar. Este socorro, esta pronta ayuda suya que viene a favor nuestra, incluye la disciplina. El Señor no va a hacer la vista gorda al pecado. Él no nos va a decir, pobrecito Camilo, que pecaste, no te preocupes, yo morí por ti. No, 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 no. La caída de Pedro no fue evitada. Pedro vivió las consecuencias de su pecado, lloró amargamente, lo mostró que era creyente, pero sufrió en carne propia que el Señor tomó distancia. No lo atendió al tiro, vino después que resucitó. Y siempre el perdón incluye disciplina. Por eso dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué dice que es fiel? Porque no dejará de venir. ¿Por qué dice que es justo? Porque no dejará de aplicar la disciplina que es necesaria. Y por eso en la iglesia la disciplina es fundamental. Cuando un hermano peca, tiene que ser disciplinado, aunque sean los hijos de los ancianos o las hijas de los ancianos. Un hermano me llamó de Argentina, me dijo, de Ushuaia, me dijo, de una iglesia allá muy al sur,
Dijo, hermano, ¿sabe que uno de las hijas de un anciano ha caído en pecado y nosotros no sabemos cómo hacer? Es la hija del anciano, pobrecita, y el hermano, su reputación. Y yo le dije, hermano, yo no veo en ninguna parte de la escritura eso. La disciplina es la disciplina. Dios disciplina. Es el tema que aparece en el capítulo 12 del libro de Hebreos. A todo el que recibe por hijo, disciplina. Y una de las características de una iglesia local es la aplicación de la disciplina. La disciplina es parte del amor de Dios, porque la disciplina busca restaurar. Ahora bien, termino diciéndoles, hermanos, este pasaje de aquí es la primera introducción al gran tema de esta carta, a este libro de Hebreos, el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo, para ayudarnos a seguir adelante y no seamos como los destinatarios de este libro que estaban tirando la toalla. No venían al Señor Jesucristo porque lo despreciaban, no sabían quién era Él. Nosotros ahora lo sabemos. Nunca tiremos la toalla. Vengamos siempre al Señor, acerquémonos porque Él es fiel, misericordioso y va a hacer lo que es necesario para ayudarnos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu amado Hijo. Gracias, nuestro Dios, que no solamente murió para destruir o anular al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, sino para ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Dejamos tu palabra en tus manos, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.